Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con otro capítulo de La casa en el confín de la tierra. Prepárense para sumergirse en un mundo mágico de terror, fantasía y misterio. Antes, no se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios y comencemos. El despertar. Me desperté sobresaltado. Durante un instante no supe dónde estaba. Luego me volvió la memoria. La habitación seguía iluminada por una luz extraña, una luz que era mitad solar, mitad lunar. Me sentía descansado y se me había ido el dolor fastidioso y abrumador. Me acerqué a la ventana y me asomé. Arriba, el río de llamas ascendía y descendía, al norte y al sur, en un danzante semicírculo de fuego. Parecía, según se me figuró de pronto, una inmensa lanzadera pasando el hilo de los años. Tan enormemente se había acelerado el tiempo que ya no tenía sensación de desplazamiento del sol de oriente a poniente. El único movimiento perceptible era la oscilación de norte a sur del río Sol, tan rápida ahora que podía describirla como una vibración. Mientras miraba hacia afuera, me vino el repentino, inusitado recuerdo de aquel último viaje a los mundos exteriores. Me acordé de la visión repentina que había tenido al aproximarme a nuestro sistema solar, del vertiginoso girar de los planetas alrededor del Sol, como si se hubiese roto el ritmo moderado del tiempo, dejando que la máquina del universo corriese una eternidad en unas horas. Pasó el recuerdo, así como una transitoria impresión de que se me había permitido asomarme fugazmente a los espacios venideros del tiempo. Miré al exterior otra vez y vi el temblor del río Sol. Pareció aumentar su velocidad mientras miraba, y durante este rato transcurrió varias veces la vida de un hombre. De pronto se me ocurrió, con una especie de grotesca seriedad, que yo aún estaba vivo. Pensé en Pepper y me pregunté cómo era que yo no había tenido su destino. Él había llegado hasta el momento en que le tocó morir y había expirado, probablemente al agotarse el plazo de su vida. Y aquí estaba yo, vivo, cientos de miles de siglos después de haberse cumplido el mío. Durante un rato reflexioné abstraído. Ayer me detuve súbitamente. Ayer, no había ayer. El ayer del que yo podía hablar se había hundido en el abismo de los siglos. Hacía muchísimo tiempo. Mi perplejidad aumentó con ese pensamiento. Luego me aparté de la ventana y miré la habitación. Parecía distinta, extraña, absolutamente otra. Entonces supe qué era lo que lo hacía parecer tan rara. Estaba vacía, no había un solo mueble en ella, ni un solo objeto de cualquier naturaleza. Gradualmente se disipó mi asombro al recordar que era el inevitable final del proceso de deterioro que había visto iniciarse antes de mi sueño. Miles de años, millones de años. En el suelo se extendía una espesa capa de polvo que llegaba hasta la mitad del antepecho de la ventana. Había aumentado enormemente durante mi sueño y representaba el polvo de incontables eras. Indudablemente Evidentemente se refiere a algo consignado en las páginas mutiladas. Ver fragmentos, página 112, nota del editor. Átomos del vetusto, podrido mobiliario habían contribuido a engrosar su volumen, y en alguna parte de esta capa estarían los del pobre Pepper, muerto hacía tanto tiempo. No recordaba haber paseado por en medio de todo este polvo desde que había despertado.
Ciertamente, había transcurrido una cantidad increíble de años desde que me había acercado a la ventana. Pero eso evidentemente no era nada, comparado con los incontables espacios de tiempo que, según calculaba yo, habían transcurrido mientras dormía. Ahora recordaba que me había quedado dormido en mi silla. Habría desaparecido. Miré hacia el lugar donde había estado. Naturalmente, no se veía butaca alguna. No podía saber a ciencia cierta si había desaparecido después de despertarme o antes. Si se hubiese desmoronado debajo de mí, seguramente me habría despertado al caer. Luego recordé que el espeso polvo que cubría el suelo habría bastado para amortiguar la caída, de modo que era perfectamente posible que hubiese dormido sobre el polvo durante 1.000.000 de años o más. Mientras estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, miré otra vez casualmente hacia el lugar que ocupara mi butaca. Entonces, por primera vez, observé que no había huella alguna de mis pies en el polvo, desde ese lugar a la ventana. Pero entonces habían transcurrido eras desde que había despertado, decenas de miles de años. Mi mirada descansó pensativamente otra vez en el lugar donde había estado la butaca. De repente pasé del abstraimiento a la atención, pues allí en su lugar descubrí una larga ondulación incorporada en el espeso polvo. Sin embargo, no estaba muy oculto y podía adivinarse qué era lo que la había causado. Supe entonces, y temblé al saberlo, que era un cuerpo humano, muerto hacía siglos, lo que yacía allí, en el lugar donde había estado yo durmiendo. Estaba tendido sobre su costado derecho, de espaldas a mí. Podía distinguir cada curva de su silueta, suavizada y modelada, por así decir, en el polvo negro. Traté de explicarme su presencia allí. Empezaba a sentirme cada vez más perplejo, al ocurrírseme que estaba exactamente en el lugar donde debí caer yo al desmoronarse la butaca. Poco a poco empezó a cobrar consistencia en mi cerebro una idea, un pensamiento que sacudió mi espíritu. Me resultaba espantoso e insoportable. No obstante, fue creciendo en mí, progresivamente hasta convertirse en una convicción. El cuerpo que yacía bajo aquella capa, bajo aquella mortaja de polvo, no era ni más ni menos que mi propia envoltura carnal. No traté de cerciorarme, lo sabía ahora, y me extrañó no haberlo comprendido antes. Yo era un ser incorpóreo. Traté de ajustar mis pensamientos a este nuevo problema. Con el tiempo, no sé cuántos miles de años, había alcanzado cierto grado de quietud, la suficiente para permitirme prestar atención a lo que acontecía a mi alrededor. Ahora vi que el alargado montón se había hundido, se había desmoronado, quedando a nivel con el resto de polvo extendido, y nuevos átomos impalpables se habían posado sobre aquella mezcla de polvo sepulcral que los ebos habían triturado. Durante largo rato permanecí de espaldas a la ventana. Poco a poco me fui recobrando, mientras el mundo se deslizaba siglo tras siglo en el futuro. Ahora empecé a inspeccionar la habitación. El tiempo había empezado su obra destructora sobre este extraño y vetusto edificio. El hecho de que se hubiese conservado a través de los siglos, me parecía a mí, probaba que era distinto del resto de los edificios. Creo que de alguna manera no había pensado en su destrucción, aunque no habría sido capaz de decir por qué. Hasta que no reflexioné sobre el asunto, durante largo rato no tuve plena conciencia de la extraordinaria cantidad de tiempo que se había conservado, tiempo que habría bastado para pulverizar las mismas piedras de que estaba hecho, si hubiesen sido extraídas de una cantera terrestre. Pero sí, evidentemente se estaba desmoronando ahora.
Todo el yeso había caído de las paredes. El maderamen de la habitación había desaparecido hacía muchísimos milenios. Estando allí en contemplación, uno de los pequeños cristales en forma de rombo cayó con un ruido sordo, en medio del polvo, sobre el alféizar que tenía yo detrás, y se hundió en un pequeño montículo. Al volverme, vi la luz entre dos sillares que formaban la pared exterior. Evidentemente, el mortero se estaba deshaciendo. Una vez más me volví hacia la ventana y miré. Ahora descubrí que la velocidad del tiempo era inmensa. La vibración lateral del río Sol se había hecho tan vertiginosa que el danzante semicírculo de llamas que surgía y desaparecía era una sábana de fuego que cubría la mitad del firmamento meridional, de este a oeste. Del cielo bajé la mirada a los jardines. No eran más que un contorno borroso de un verde pálido y sucio. Tenía la sensación de que se elevaban más que en los viejos tiempos, que estaban más cerca de mi ventana, como si se hubiesen alzado realmente. Sin embargo, aún se hallaban muy por debajo de mí, pues el peñasco que se erguía sobre la boca del pozo y sobre el que se asentaba esta casa alcanzaba una gran altura. Fue más tarde cuando observé un cambio en el constante color de los jardines. El verde pálido y sucio se estaba volviendo cada vez más pálido, más desleído. Después, tras un largo período, adquirió un tono gris blancuzco, y así siguió durante mucho tiempo. Finalmente, no obstante, el gris empezó a desleírse, sin perder cierto matiz verdoso, hasta convertirse en un blanco total. Y así permaneció, inalterable. Entonces comprendí que la nieve había cubierto toda la superficie del mundo. De este modo siguió corriendo el tiempo, millones y millones de años a través de la eternidad, hacia el final en el que en los días de la vieja tierra había pensado yo remotamente, de manera vaga y gratuita, y ahora se acercaba como jamás había sospechado nadie. Recuerdo que por este tiempo empecé a sentir una viva aunque morbosa curiosidad sobre qué sucedería cuando llegase el fin, pero yo parecía carecer absolutamente de imaginación. Durante todo este tiempo, el constante proceso de deterioro continuaba. Los pocos trozos de cristal que quedaban hacía tiempo que habían desaparecido, y a cada instante un golpe sordo y una rubécula de polvo delataba que acababa de desprenderse algún fragmento de mortero o de piedra. Alcé los ojos una vez más hacia la ígnea sábana que se estremecía en los cielos, por encima de mí, allá en el cuadrante meridional. Me dio la impresión de que había perdido algo de su primera brillantez, que se había vuelto más apagado, más oscura. Bajé los ojos hacia la borrosa blancura del paisaje del mundo. Y unas veces mi mirada volvía a la sábana ardiente de apagada llama, que era y no obstante ocultaba el sol, y otras miraba tras de mí, hacia la creciente oscuridad de la enorme silenciosa habitación, con la alfombra de soñoliento polvo secular. Así veía deslizarse los siglos, sumido en abrumadores pensamientos y preguntas, y dominado por un nuevo cansancio. La rotación decreciente. Habría transcurrido 1.000.000 de años quizá cuando percibí, más allá de toda duda, que la sábana de fuego que iluminaba el mundo estaba efectivamente oscureciendo. Pasó otro inmenso período de tiempo y la gigantesca llama se tiñó de un color cobre. Oscureció gradualmente, volviéndose rojiza, y de ahí tendió a una coloración oscura, pesada, purpúrea, con una extraña apariencia de sangre. Aunque la luz disminuía, no veía que aminorase la aparente velocidad del sol.
aún se extendía en forma de velo deslumbrante y vertiginoso. El mundo, hasta donde yo podía ver, se había sumido en una terrible sombría lobreguez, como si efectivamente se aproximase el día final de las esferas. El sol se estaba muriendo. De eso había poca duda, y la Tierra seguía girando aún en el espacio durante ebos y ebos. Esta vez, recuerdo, me invadió una tremenda sensación de perplejidad. Después me di cuenta de que estaba sumido mentalmente en un extraño caos de fragmentarias teorías modernas y de viejas historias bíblicas sobre el fin del mundo. Entonces, por primera vez, cruzó por mi mente la idea de que el Sol con su sistema de planetas había estado y estaba viajando a través del espacio a increíble velocidad. Y de pronto surgió la pregunta, ¿hacia dónde? Durante muchísimo tiempo reflexioné sobre esta cuestión, pero finalmente, con una cierta sensación de que eran inútiles mis especulaciones, dejé vagar mis pensamientos hacia otras cosas. Me pregunté cuánto más se mantendría en pie esta casa. Asimismo, me decía si estaría yo condenado a seguir incorpóreo en la tierra durante los oscuros tiempos que estaban por venir. Tras estos pensamientos, me sumí nuevamente en lucubraciones sobre la posible trayectoria del Sol a través del espacio, con lo que transcurrió otro larguísimo período. Poco a poco, a medida que el tiempo huía, empecé a sentir el frío de un invierno interminable. Entonces recordé que con la muerte del Sol el frío debía ser, de necesidad, extraordinariamente intenso. Muy despacio, a medida que los ebos se deslizaban hacia la eternidad, la tierra se fue hundiendo en un crepúsculo espeso y rojizo, y la mortecina llama del firmamento adoptó un matiz más apagado y sombrío y túrbido. Entonces, finalmente, empecé a comprender que se había operado un cambio. El oscuro velo de llamas que se estremecía en el cielo meridional comenzaba a adelgazar y a contraerse, y del mismo modo que se ven las rápidas vibraciones de una cuerda del arpa mal tensada, así veía una vez más temblar el río Sol vertiginosamente de norte a sur. Poco a poco la apariencia de sábana de fuego desapareció, y vi de manera clara el lento batir del río Sol. Sin embargo, aún entonces la velocidad de su oscilación era inconcebible, y entretanto el esplendor del arco ígneo seguía apagándose invariablemente. Abajo, el mundo apenas iluminado era una región confusa y espectral. En lo alto, el río de llamas se cimbreaba más despacio cada vez, hasta que por último osciló de norte a sur en grandes pesadas vibraciones que duraban segundos. Transcurrió largo tiempo hasta que cada oscilación del enorme arco se hizo de casi 1 minuto, de forma que al cabo de mucho rato dejé de percibirlo como un movimiento visible, y el río de fuego corrió con un raudal inacabable de oscura llama por el cielo mortecino. Transcurrió un período indefinido y el arco de fuego pareció volverse menos recortado. Lo veía más impreciso y me daba la impresión de que ocasionalmente surgían franjas negruzcas. Ahora, mientras miraba, cesó el blando fluir y sobrevino un momentáneo pero regular oscurecimiento del mundo. Aumentó hasta que la noche volvió otra vez, aunque periódicamente a intervalos sobre la tierra cansada. Las noches se fueron alargando más y más, de suerte que finalmente el día y la noche adquirieron una duración de varios segundos, y el sol se mostró de nuevo como una bola casi invisible y cobriza en la incandescente bruma de su vuelo, correspondiendo con las líneas oscuras que a veces recortaban su estela, destacaban ahora distintamente sobre el sol semivisibles grandes franjas oscuras. Se deslizaron los años,
uno tras otro, y los días y las noches se ensancharon por minutos. El sol había perdido su aspecto de cola y salía y se ponía como un tremendo globo color bronce incandescente, cruzado de bandas de un rojo sangre que formaban anillos en unas zonas, mientras que otras mostraban unas bandas oscuras, como he dicho ya. Estos círculos rojos y negros eran de una anchura variable. Durante un tiempo no supe a qué atribuirlos. Luego se me ocurrió que era poco probable que el sol se enfriase uniformemente todo él, y que estas señales se debían quizá a las diferencias de temperatura de las diversas zonas. Las rojas representarían aquellas partes donde el calor aún era elevado, y las negras las porciones relativamente frías. Pero me resultaba raro que el sol se enfriase regularmente a franjas definidas, hasta que se me ocurrió que debían de ser manchas aisladas, a las que la enorme velocidad de su rotación les daba aspecto de cinturones. El sol mismo era mucho más grande que el que yo había conocido en los viejos días terrestres, por lo que deduje que estaba considerablemente más cerca. Algunas noches aún aparecía la luna, pero pequeña y remota, y la luz era tan mortecina y débil que parecía poco más que el fantasma minúsculo y confuso de la vieja luna que yo había conocido en otro tiempo. Gradualmente los días y las noches se fueron prolongando, hasta alcanzar poco menos que la duración de una vieja hora terrestre. El sol salía y se ponía como un gigantesco disco de bronce rojizo, cruzado de franjas negras. No vuelve a hacerse mención de la luna. Por lo que se dice aquí, es evidente que nuestro satélite había aumentado enormemente su distancia con respecto a la Tierra. Posiblemente, en una época posterior, debió de liberarse de nuestra atracción. No puedo por menos de lamentar que el manuscrito no arroje ninguna luz sobre este punto. Nota del editor. Como la tinta. A la sazón descubrí que nuevamente podía contemplar con claridad los jardines, pues el mundo se había quedado ahora muy quieto e inmóvil. No obstante, no soy exacto al decir jardines, pues no lo sabía, ni existía nada que me fuese conocido o pudiera reconocer. En su lugar había una inmensa llanura que se prolongaba en la lejanía. Un poco a mi derecha había una cordillera de pequeñas elevaciones. En todas partes se veía una blanca uniforme capa de nieve que en algunos lugares se alzaba en montículos y crestas. Ahora era cuando me daba cuenta de lo verdaderamente grande que había sido la nevada. En algunas zonas era inmensamente espesa, como lo indicaban los grandes, insalvables ondulaciones que se alzaban como colinas a mi derecha, aunque no es imposible que se debiesen a alguna prominencia de la superficie del suelo. Extrañamente, la cordillera de bajas elevaciones a mi izquierda, ya mencionada, no estaba enteramente cubierta por esta nieve universal, y en varios lugares se veían sus desnudas y oscuras laderas. Y en todas partes, y siempre, reinaba un increíble silencio y desolación. La inmutable, espantosa quietud de un mundo agonizante. Durante todo este tiempo, los días y las noches se iban alargando perceptiblemente. Ya cada día duraba quizá unas horas, desde el alba al crepúsculo. Por la noche me había sorprendido descubrir tan pocas estrellas en lo alto, y las que habían eran diminutas, aunque de extraordinaria brillantez, cosa que atribuía a la singular aunque evidente negrura de la noche. Hacia el norte podía discernir una especie de nebulosa, no muy distinta de una pequeña porción de Vía Láctea. Podía ser un enjambre de estrellas extremadamente remoto, o, la idea se me ocurrió de pronto, quizá un universo sidéreo que yo había conocido y que ahora se quedaba muy atrás para siempre.
una pequeña mortecina bruma de estrellas perdidas en las profundidades del espacio. Los días y las noches seguían aún alargándose lentamente. Cada vez el sol salía más apagado que se ocultaba, y sus oscuros cinturones aumentaban en anchura. Entonces vino a suceder algo nuevo. El sol, la tierra y el cielo se oscurecieron de repente y aparentemente desaparecieron durante un breve intervalo. Tuve una sensación, una cierta conciencia, muy poco era lo que podía captar visualmente, de que la tierra sufría una gran nevada. Luego, un instante después, el velo que lo había oscurecido todo se disipó y me volví a asomar al exterior. Mis ojos descubrieron un espectáculo maravilloso. La oquedad en la que se hallaba alojado este edificio con sus jardines desbordaba de níveo, rebosaba por encima del alféizar de la ventana. En todas partes se extendía una gran alfombra de blanca que reflejaba melancólicamente los oscuros resplandores cobrizos del sol agonizante. El mundo se había vuelto plano, sin sombras, de horizonte a horizonte. Alcé los ojos hacia el sol. Brillaba con una extraordinaria y pálida claridad. Lo miré como el que hasta ahora lo ha visto solo a través de un, verosímilmente, aire congelado. Nota del editor. Medio parcialmente oscuro. Alrededor suyo el cielo se había vuelto negro, de una negrura intensa, profunda, espantosa en su profundidad, en su infinita tiniebla y su absoluta hostilidad. Durante un período inmenso me asomé a él nuevamente, estremecido y temeroso. Estaba muy cerca. De haber sido un niño, podría haber expresado mi impresión y mi angustia, diciendo que el cielo había perdido su techo. Más tarde me volví y miré a mi alrededor por la estancia. Todo estaba cubierto con el fino sudario blanco y omnipresente. Podía verlo, aunque confusamente, debido a la luz difusa que ahora iluminaba el mundo. Parecía adherirse a los muros ruinosos. El polvo blanco y espeso de los años que cubría el suelo hasta las rodillas había desaparecido. La nieve debió de entrar por el hueco de las ventanas. Sin embargo, no había sido impelida hacia algún rincón, sino que se veía suave y uniforme en todos los puntos de la enorme y antigua habitación. Por otra parte, no había soplado viento durante todos estos miles de años. Sin embargo, allí estaba la nieve, como he dicho. Y toda la tierra estaba en silencio, y reinaba un frío como ningún ser viviente podría haber conocido jamás. La tierra estaba ahora iluminada durante el día por una luz penosa, imposible de describir. Parecía como si contemplase una gran llanura a través de un mar broncíneo. Era evidente que el movimiento rotatorio de la Tierra disminuía invariablemente. Y de repente llegó el final. La noche había durado más que nunca, y cuando al fin salió el sol agonizante por encima del mundo, me sentía tan cansado de oscuridad que lo saludé como a un amigo. Se elevó poco a poco hasta unos 25 grados del horizonte. Entonces se detuvo súbitamente y tras un extraño movimiento de retroceso se quedó inmóvil, como un gran escudo en el firmamento. Solo el borde circular del sol aparecía brillante, solo eso, y una delgada franja de luz próxima al ecuador. Paulatinamente la hebra luminosa se apagó, y ahora todo lo que quedaba de nuestro grande y esplendoroso sol era un inmenso disco muerto, bordeado de un fino halo de luz rojiza. Me confunde el hecho de que ni aquí ni más adelante haga el recluso mención alguna del continuo movimiento norte-sur, aparente por supuesto del sol, de solsticio en solsticio. Nota del editor.
Así finaliza este capítulo. Los espero mañana para continuar con la historia. No se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios acerca de lo que les pareció este capítulo. Muchas gracias. Hasta mañana.